Tauro, bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y esta semana tengo estas cartas hermosas que me acaban de llegar y voy a estar utilizándolas todas las semanas para que veamos cuál es el arcángel que va a estarte defendiendo durante la semana. Así que te va a estar protegiendo y puedes utilizarlo también para que le pidas algún tipo de consejo o de ayuda. Y esta semana te va a estar protegiendo el arcángel Aniel. Mira qué carta tan hermosa. Te habla acerca de un gran poder intuitivo, un poder psíquico que vas a poder estar recibiendo. Y me indican de que el mismo arcángel Aniel podría estarte llevando estos mensajes psíquicos de importancia para ti, para que puedas tomar decisiones muy buenas, que te va a ayudar a reflexionar, que va a ayudarte durante oraciones o las meditaciones, y te van a estar llegando durante las mismas información importante para tu progreso, para tu ayuda, para que estés en paz. Y te da un número de suerte también, mira, te da el número 2 esta semana el arcángel Aniel. Es algo que voy a estar incluyendo nuevamente en mis lecturas todas las semanas, así que puedes estar meditando, orándole a él durante esta semana, pidiéndole o hablándole como te parezca mejor, para que te dé entonces una guía. Y muy atento con esas energías psíquicas que vas a estar recibiendo durante esta semana, disculpa, porque van a ser muy buenas. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Mira, esta carta saltó, quiere hablarte la carta de la armonía y está en la posición de tu mente. Aquí vamos a ver tus energías y tus bloqueos y lo que viene para ti durante la semana: trabajo, dinero y amor. Vamos a ver los mensajes de tus ángeles, en qué canalizar tus energías para que puedas sanar, y también las 3 bendiciones que vas a recibir. Así es que espero que disfrutes de este video hasta el final. Te lo hago con mucho amor, Tauro. En tu mente, la carta de la armonía te habla de que tú estás pensando en paz, en tranquilidad, en que ya la situación a tu alrededor, ya sea con tu familia o con la situación en tu país, ha llegado a un punto en que no puedes permitir que te afecte, Tauro. Y tú estás pensando en eso, en lograr la armonía, lograr la paz, lograr la tranquilidad y el balance en cuanto a tus emociones, lo que tú piensas y lo que tu corazón está manifestando, que ahora también vamos a ver esa energía de tu corazón. En tu pasado, vamos a ver cuál es el mensaje que tengo para ti. Esto puede ser tu pasado cercano o tu pasado de alguna vida anterior o de tu infancia. Y te sale la carta del rayo. Y con esto yo estoy percibiendo de que en un pasado tal vez tú estabas, y recuerda que son lecturas generales, no es para que todo el mundo se identifique. Podrías escuchar tu signo ascendente si esta parte no resuena contigo, pero me habla de que en tu pasado tú tal vez tenías un desbalance con tus energías, o donde o eras muy callada o donde o eras muy tranquila y permitías que muchas personas pasaran sobre ti, que se aprovecharan de ti. O eras todo lo contrario, demasiado reactiva, sucedía algo a tu alrededor y de una vez lo primero que haces era brincar. Y por eso estoy como que en esa energía donde hay que encontrar un balance, donde no puedes como reaccionar a la defensiva de una vez, o no puedes reaccionar donde te retraes y permitas que pasen por encima de ti. Y esas experiencias del pasado son las que están llevando a tu mente a que trate de buscar ese balance, esa energía entre, ok, tiene que ser todo un balance perfecto y tiene que estar en paz, en tranquilidad. Vamos a ver cuáles son tus bloqueos. Ya quieren hablarte las cartas aquí. Mira, el bloqueo está en que parece que algunos de ustedes pudieron haber experimentado en algún momento en su vida una situación en donde en tu trabajo, en tu vida o en tu infancia pudieron haber sido tratados a la fuerza. Algunos de ustedes, recuerda que estas lecturas yo las hago para sanar, así que aquí voy a sacar situaciones o cosas que podrían ser bastante difíciles para ti o para algunos de ustedes. Y si este mensaje, como yo siempre se lo digo, por lo menos puede ayudar a una persona, mi misión está cumplida. Y tengo que decírtelo, ustedes saben que yo digo las cosas como son aquí en mi canal. Aquí me hablan de un trauma de infancia, de un bloqueo en donde padres o figuras
con las cuales tú estuviste creciendo generaron algún tipo de abuso mental, para algunos hasta físico, donde vienen como de un pasado que está destruido, de un hogar o de un lugar donde no había balance. Y ahora tú te has percatado de que tú necesitas ese balance en tu vida, de que necesitas encontrar algo que te controle, un balance para ti. Y mira, y eso salió un poco extraño allí. Hay algunos de ustedes tal vez que vienen acostumbrados a ser controlados o manipulados, ya sea en tu trabajo, en tu casa o en tu vida personal, y podrías estar buscando a alguien que ejerza ese control nuevamente en tu vida, y ahí está el bloqueo. No necesitas a nadie que te diga qué hacer. Tú tienes que tener esa claridad por ti misma, por ti mismo. Recuerden que estas lecturas no tienen género, para el que se identifique con ellos, porque mira, y en el corazón tienes la carta de la culpa. ¿Qué pasa, Tauro, esta semana? Si algunos de ustedes no se sienten así ahora, podrían estarse sintiendo así durante la semana. Y si no, pues mejor. Esperemos a que venga la parte del trabajo y las finanzas y los mensajes de tus ángeles y tus 3 bendiciones, si esta parte no resuena contigo ahora. Pero en el corazón siento a un guerrero que se siente culpable, tal vez porque tú has separado tu vida de tu familia, has separado tu energía de gente o trabajo o personas que en el pasado te hicieron daño, te hicieron mal. Y tu corazón siente como, por eso está tu mente tratando de encontrar ese balance. Tu corazón se siente mal, se siente culpable, es como que, ay, ¿cómo pude dejar a mi familia atrás? ¿Cómo pude dejar ese trabajo atrás? Recuerda que para todo esto, esta semana tienes al arcángel Aniel, que va a estarte defendiendo, protegiendo. Así es que habla con él, pídele que te dé tranquilidad y que envíe los mensajes que tú necesitas escuchar durante esta semana, porque te los va a estar enviando. Aquí está definitivamente ese desbalance entre tus sentimientos, tu mente y tu corazón. Tu mente está buscando la tranquilidad, tu corazón está desesperado, se siente mal por una decisión. Y recuerda, sí es claro que tenemos que amar a todos nuestros seres queridos y también perdonar, pero si tienes gente en tu familia que es tóxica, que ya tú has intentado de alguna u otra manera hacer las paces con ellos y no funciona, pues no te sientas culpable de cerrar esa puerta o de quemar ese puente. Dirígete hacia otro lugar. El hecho de que no te den luz, no te den energía, solo por ser familia, no quiere decir que tienes que quedarte ahí aguantando sufrimiento. Para tu futuro, en las energías, te veo aquí con las cargas. Se puso un poquito pesada la lectura para ti, Tauro, con esta energía de las cargas, donde veo que hay algunos de ustedes que tal vez sienten que tienes una responsabilidad sobre ti, o que sientes que tienes un gran peso sobre tus espaldas. Y eso podría llevarte entonces a no obtener ese balance que tú estás buscando, que tú necesitas. Tienes que empezar a cambiar tu manera de percibir las cosas y no permitir que nadie te haga sentir culpable, ni tú mismo sentirte culpable por decisiones que hayas tenido que tomar en el pasado. Vamos a ver qué viene para ti con respecto a trabajo, dinero y amor para esta semana. En el trabajo tienes la carta del 3 de espadas. Y esto me habla de una energía durante esta semana donde tú vas a sentir que no eres apreciado en el trabajo. Esto podría estarle indicando también a algunas personas, no a todas, de un cambio radical, un cambio brusco en el trabajo. Esto podría representar también una pérdida de empleo con respecto a tu trabajo. Tienes la carta del 3 de espadas, como también podría ser una representación de una traición o de un engaño a alguien que no va a estarte dando el apoyo que tú necesitas o que tú mereces. Las finanzas para ti, tienes la carta del 8 de copas. Y las finanzas, con esta carta yo recibo el mensaje donde tú te estás, tal vez esta pérdida de empleo o tal vez ya tú fuiste separado de tu trabajo, te ha llevado a tomar una decisión, sabes que de darle la espalda a todo con respecto a tus finanzas. Perdón, y veo una energía donde algunos de ustedes tal vez en el trabajo pudieron haberle dicho a las personas, o si esto ya pasó o durante la semana, podrás estarle diciendo, ¿sabes qué? Quédate con el dinero, no me interesa, no me pagues nada. ¿Esa es la mejor decisión, crees tú? Tal vez te puedas estar arrepintiendo si tomas una decisión que después no va contigo con respecto a las finanzas, porque yo te veo dejando dinero que te corresponde, que has trabajado. Así que si en el trabajo, para los que le corresponde este mensaje, ya pudiste haber recibido esa noticia o la recibes durante la semana, no vayas a estarle regalando el trabajo o el dinero a ellos.
Si en el trabajo toman esa decisión, pues ellos parece que van a hacerte entrega del dinero, acéptalo. Vamos a ver, usualmente esto no suele pasar. Vamos acá. A ver, en el amor, si estás en pareja, en el amor te sale la carta del 9 de espadas. Está súper cargada esta lectura para Tauro, ¿eh? Esta semana en el amor, esta carta me está hablando de una energía donde se extraña a alguien. Puede ser que tú, aunque estés con tu pareja, tal vez tu pareja se ha ido a otro lugar a trabajar o se ha ido o no está a tu lado. Pero esta carta del 9 de espadas me habla de una persona que está sufriendo, que está teniendo problemas para dormir, que no está controlando sus energías, que se siente un poquito desconectado de lo que está pasando, problemas de insomnio, problemas que puede estarte causando el amor. Si estás soltero, tienes la carta del 7 de bastos. Parece que hay algunos guerreros de Tauro que están solteros, que están recibiendo o estarán recibiendo durante esta semana muchísimas propuestas, muchísimos mensajes. Veo que podrías estar como cotizado, cotizada. Estás atrayendo a personas, te van a llegar mensajes de gente tal vez que incluso que no conozcas, con propuestas o mensajes, gente que quiere conocerte, que quiere saber un poco más de ti. Mira, voy a hacer algo diferente contigo, Tauro, algo que usualmente no hago en las lecturas. Voy a extender esta parte de la lectura. Voy a utilizar estas nuevas cartas, que son las cartas del día después. Se llama After Tarot o el tarot de después. Es un tarot diferente. Me acaba de llegar junto a la carta de los arcángeles. Y son hermosas estas cartas, así que quiero ver los resultados de esa situación. Vamos a ver esa situación del trabajo donde hay una pérdida. ¿Cuál va a ser el resultado de eso para ti en trabajo a futuro? Mira, tienes la carta del 6 de copas. Y en esta ocasión esta carta me está diciendo que el alejarte de esta situación o esta separación del trabajo va a ser algo beneficioso para ti, algo que te va a abrir unas puertas a un mayor futuro, hacia un mejor lugar, hacia una tranquilidad que tú has estado esperando. Y con esta carta yo veo que aquí tú vas a salir de donde te encuentras, para los que les corresponde esta parte, y te diriges hacia algo mejor, viene algo mejor para ti. Así es que no te estés preocupando, no estés comiendo ansias, porque dice que todo sucede por una razón y esta razón va a ser para beneficiarte a ti. Mira. Bueno, venía para acá la carta del emperador con respecto a las cartas de las finanzas. Hay algunos de ustedes tal vez que tengan la intención o la idea o siempre has tenido un sueño de tener tu propio negocio, tener tu propia empresa, hacer algo por ti mismo. Y esta carta del emperador te está indicando de que tú vas a tener esa habilidad, que tú vas a tener esa oportunidad en un futuro de tener tu propio negocio, de ser el dueño de la empresa, de ser el emperador y de manejar el propio dinero que tú necesitas. Estas situaciones de dificultad que se te presentarán durante esta semana tienen una razón de ser y va a mejorar tu vida. En el amor, para aquellos que están lamentándose en pareja o que estás extrañando a una pareja, ¿cuál va a ser el resultado a futuro para ti? As de espadas. Mira que esta carta, qué hermosa. Y aquí tienes 9 espadas y aquí te sale la última espada que completa el 10. Wow, tú superas este dolor, superas esta traición. Vas a poder tener tranquilidad con respecto a lo que está sucediendo con tus emociones. Y me habla aquí de que vas a tener el valor también de hablar. Porque veo una persona que está en pareja que no se atreve a expresarse o no se atreve a hablar. Y finalmente tú vas a colocar como los puntos sobre las íes y vas a hablar acerca de tus sentimientos para poder aclarar todas estas situaciones. Los que están solteros, ¿en qué termina? Salieron muchas cartas. Los que están solteros, ¿en qué termina esta situación donde mucha gente va a estar enviándote mensajes, mucha gente va a estar atraída a ti? Mira, con la carta del 7 de oros me indica de que tú, de todas esas personas que van a estar comunicando, vas a conocer a alguien con quien vas a tener una gran química, con quien vas a poder conectar hacia algo más adelante. Déjame saber si te ha gustado esta parte donde veo
lo que viene para ti en la semana. Esto solamente lo acabo de hacer contigo, Tauro, y cuáles son los resultados a futuro con estas otras cartas. Déjame saber si eso te gusta para hacerlo también la siguiente semana. Vamos a ver en qué puedes canalizar tus energías. Estos son los mensajes de los ángeles del propósito de vida para que puedas abrir tus caminos y superar estos bloqueos. Liderazgo. Y mira, tienes la carta del emperador. Dice que tienes que tomar cargo de la situación. Tienes que empezar a agarrar, como se dice, las riendas de tu vida, tomar el timón de tu vida, tomar decisiones y demostrar ese cargo de liderazgo. Y eso va a ser una situación en la cual tú vas a poder mejorar tu vida durante esta semana. Tu propósito es ser un líder, tu propósito es salir adelante, no estar con esas energías de culpa, energías donde te sientes que tienes muchas cargas. Ese no es tu propósito. ¿Qué otro propósito tienes? El de recibir infinita abundancia. Tú vas a recibir apoyo y también vas a tener abundancia infinita. Y eso es parte de tu propósito de vida divino. Yo estoy sintiendo que para algunos de ustedes, Tauro, es momento de romper con un ciclo de vida del pasado, una situación que no te ha estado ayudando, un camino que no era para ti. Y ahora tomar la decisión verdadera del camino que va a ayudarte a alcanzar tus sueños, que va a ayudarte a tener esa abundancia infinita. ¿Y cuál es el verdadero propósito de tu vida? Las cosas que han pasado es para que tú puedas mejorar, salir adelante. Nada más que hay algunas personas que deciden quedarse en lo negativo y no ver lo bueno que viene después. Y todo lo que sucede, sucede por una razón y siempre es para nuestro bien. ¿Qué otro consejo te dan las respuestas de los ángeles para ti? Mira, esa es la carta que quiere hablarte. Y te sale la carta de que es momento de buscar una señal. Tienes que pedirle a tu arcángel de esta semana, Aniel, que te dé una señal con respecto a los caminos que tú tienes que tomar. Y veo que tal vez algunos de ustedes han estado pidiendo que querían algo mejor en su vida y pues tal vez la respuesta es ese cambio en el trabajo que se ve un poquito forzado, o esa decisión, esa situación de engaños que sucede en tu trabajo que tú llegas, ¿sabes qué? Hasta aquí, me voy, dejo todo aquí y cojo mi camino. Y ahí con eso te están diciendo de que coge tu dinero, porque el dinero que te pueden dar es el que tú puedes utilizar para hacer algo independiente. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones para ti esta semana. Lo voy a hacer nuevamente con las cartas del tarot de después. Mira. ¡Wow! Te sale la carta del juicio. Y mira, esta carta son distintas. Y yo veo aquí que tú has sido seleccionado por tus ángeles, por Dios, por el universo. Y esto me recuerda mucho cuando se habla acerca del rapture, cuando se cojan a esas personas, no recuerdo el término en español, pero cuando se haga el rapture y veo que tú has sido seleccionado y eres esa es una de tus bendiciones. Tú has sido seleccionado por la mano de Dios, por la mano divina, por el universo, para que cumplas con un propósito, y toda esta dificultad por la cual tú has venido viviendo tiene el propósito de hacerte más fuerte y de que puedas elevarte espiritualmente. Y esa es una de las bendiciones, que tú has sido seleccionado. La segunda bendición para ti esta semana, te sale la carta del 7 de espadas. Y esto me indica de que las personas que en tu vida te han puesto una trampa, las personas que trataron de aprovecharse de ti, esas personas que pudieron haberte engañado, el karma les va a cobrar inmediatamente todo el daño que pudieron haberte hecho. Alguien que te traicionó, que te engañó, que te abandonó, va a caer en su propia trampa. Le va a tocar probar de su propia medicina. Cayeron muchas. Y la tercera bendición que recibirás en esta semana, te sale la carta del Caballero de Oros. Y yo veo con esta carta de que una de las bendiciones que recibes es la ayuda de una persona que te va a estar extendiendo la mano para que salgas hacia adelante, para que puedas tener progreso y para que puedas encontrar la luz en tu vida. Esa va a ser la tercera bendición que va a llegar para ti. ¡Qué maravilla! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Espero que hayas llegado hasta el final de la misma. Aquí en los comentarios estoy esperando para ver tus mensajes, cómo te ha ido, cómo te sientes.
Déjame tus deditos para arriba y comparte este video. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.